Finn en Hora de Aventuras estuvo enamorado 3 veces, o al menos eso creyó. La primera se enamoró de una princesa que parecía perfecta, la segunda se enamoró de alguien tan intenso como el fuego, y la tercera ni siquiera parecía una historia de amor, y sin embargo fue la que más me hizo pensar, porque durante años creí que eran 3 relaciones distintas, 3 etapas diferentes, 3 personas diferentes, pero cuanto más crezco, más me doy cuenta de que quizá siempre fue la misma historia, la historia de alguien intentando entender qué significa amar. Y cuanto más pienso en ello, pienso que la historia de Finn nunca fue encontrar a la persona perfecta. Fue una historia sobre aprender a amar, porque cada una de las personas que se enamoró aprendió algo diferente. Y para entenderlo tenemos que empezar por la primera persona que Finn se enamoró, la princesa Chicle. Cuando empieza las aventuras, Finn tiene apenas 12 años, y aunque se pase todo el día luchando contra monstruos y viviendo aventuras imposibles, sigue siendo un niño que quiere convertirse en héroe, que quiere ayudar a los demás y que todavía ve el mundo de una forma bastante simple. Los buenos son buenos, los malos son malos y las princesas son perfectas. Y sí, había una princesa que parecía perfecta en Nu. Era la princesa Chicle, gobernaba el reino dulce, era increíblemente inteligente, siempre parecía saber qué hacer, y además era una de las pocas personas a las que Finn admiraba de verdad. Y poco a poco empieza a pasar algo, Finn deja de verla simplemente como una amiga, empieza a ponerse nervioso cuando está cerca de ella, intenta impresionarla constantemente, busca cualquier excusa para ayudarla. Y como espectador es fácil pensar, vale, Finn está enamorado. Y sinceramente creo que sí lo estaba, pero no de la forma en la que él pensaba. Porque ahora que me vuelvo a ver las primeras temporadas, hay algo que me llama mucho la atención. Finn habla mucho sobre la princesa Chicle, pero no conoce nada de ella. Lo único que conoce es la imagen que tiene delante. Y es normal porque muchas veces el primer amor funciona así. Porque no te enamoras de la persona completa, te enamoras de la versión que creó tu mente. Y durante mucho tiempo esa imagen funciona, porque la serie también nos presenta a la princesa Chicle como alguien extraordinaria, una científica brillante, una líder respetada, prácticamente la persona más inteligente de todo U. Pero entonces Hora de Aventuras empieza a hacer algo muy interesante, empieza a quitarnos las gafas de Finn. Y poco a poco descubrimos que Bonnie Bell no es perfecta, descubrimos que puede ser manipuladora, que puede obsesionarse con tener el control y que muchas veces pone sus objetivos por encima de los sentimientos de los demás. Y creo que aquí está una de las cosas más inteligentes que hizo Hora de Aventuras, porque la serie no destruye a la princesa Chicle, lo que destruye es la imagen perfecta que Finn tenía de ella, porque por primera vez empieza a verla como realmente es, no como una princesa, no como una persona ideal, no como alguien inalcanzable, solo una persona. Y eso cambia completamente la relación, porque cuando tú idealizas a una persona, cuando tiene un mínimo defecto, parece una decepción. Pero cuando lo ves ya como una persona normal, entiendes que esos defectos forman parte de esa persona. Y quizá por eso me gusta tanto esta etapa de Finn, porque no termina consiguiendo a la chica, ni termina con un beso épico, ni con una declaración romántica, termina con algo más importante, termina creciendo. Porque la princesa Chicle nunca fue el amor definitivo de Finn, fue la persona que le enseñó que amar a alguien no significa pensar que es perfecto, sino aprender a verlo tal y como es. Pero mientras Finn empezó a dejar atrás esa primera idealización, alguien completamente diferente está a punto de entrar a su vida. Y esta vez el problema no sería imaginar demasiado, el problema sería sentir demasiado, y su nombre es Princesa Llama. Porque después de años persiguiendo a alguien que parecía inalcanzable, aparece una persona completamente diferente, una persona impulsiva, emocional, una persona que, literalmente, está hecha de fuego. Lo curioso es que todo empieza gracias a Jake, porque si algo tienen en común muchas historias de amor es que suelen aparecer cuando menos te lo esperas. Finn no sale a buscar a la princesa Llama, no está intentando enamorarse, simplemente la conoce, y poco a poco empieza a conectar con ella. Y por primera vez en mucho tiempo parece que Finn puede ser el mismo. No está intentando impresionar a una princesa, no está intentando convertirse en alguien mejor para llamar la atención de otra persona, simplemente está disfrutando de estar con ella. Y entonces llegan los momentos más recordados de toda la serie, su primer beso. Y no creo que Hora de Aventuras pudiera haber representado mejor ese momento, porque cuando se besan todo explota, los árboles explotan, el suelo, el bosque, y se hace un gran agujero en el suelo. Y es una metáfora tan simple como brillante, porque así es exactamente como se siente muchas veces el primer amor, como algo tan grande que no sabes qué hacer con ello. Creo que todos hemos tenido una etapa así. Esa etapa donde todo parece más real, más intenso, donde una sonrisa o una mirada se te queda en la mente grabada durante horas y donde piensas que todo va a salir bien siempre. Pero ese es el problema. Porque Finn y la princesa Llama son felices, muchísimo, pero siguen siendo jóvenes y siguen aprendiendo, siguen descubriendo cómo funciona una relación. Y a veces las cosas empiezan a romperse por los motivos más pequeños, como por ejemplo en un episodio Finn le cuenta un chiste a la princesa Llama y ella no se ríe. Pero él comienza a darle muchas vueltas, a preguntarse qué significa, a preguntarse si ha cambiado algo, si ya no le hace gracia, si ya no le gusta, hasta el punto de acabar entrando en un mundo de almohadas. Y creo que es bastante fascinante, porque aunque el episodio habla de otra cosa, en realidad habla de algo muy humano, de cómo nuestra cabeza puede construir historias enormes a partir de una duda diminuta. Porque la princesa Llama nunca le dijo que ya no lo quería, nunca le dijo que hubiera un problema, solo le dijo que no había entendido el chiste. Pero cuando alguien te importa demasiado, a veces tu propia imaginación hace el resto.
Y por desgracia, aquello solo era el principio, porque poco tiempo después, Finn descubre algo extraño. Cada vez que la princesa llama pelea contra el rey helado, él tiene un sueño profético. Son ese tipo de sueños extraños, sueños cósmicos, sueños que parecen revelar secretos del universo, y al principio parece algo inocente, pero poco a poco Finn empieza a obsesionarse, empieza a provocar discusiones, empieza a manipular situaciones y empieza a buscar esas peleas una y otra vez. No porque quiera hacer daño a la princesa llama, sino porque le gusta lo que obtiene de ellas. Y creo que aquí ocurre algo muy importante, porque por primera vez Finn deja de pensar en la relación y empieza a pensar únicamente en sí mismo, y eso acaba destruyéndolo todo. Cuando la princesa llama descubre la verdad, la relación termina, y duele demasiado. Porque no estamos viendo a dos personas que han dejado de quererse, estamos viendo a dos personas que todavía se quieren, pero que ya no pueden confiar la una en la otra. Y por primera vez en toda la serie vemos a Finn completamente roto. Pero lo que más me gusta de esta historia ocurre después, porque ahora Aventura no intenta arreglarlo todo al momento, no vuelven a estar juntos, no hay una reconciliación romántica. Pasa el tiempo, Finn madura, la princesa llama madura, ambos siguen adelante, y cuando vuelven a encontrarse simplemente hablan. Comen juntos, se piden perdón y vuelven a verse como dos personas que fueron importantes la una para la otra. Porque la princesa Yama nunca fue la persona que terminó con Finn, pero sí la persona que le enseñó que amar no consiste solo en sentir, también consiste en aprender, equivocarte y crecer, y aceptar que algunas personas llegan a tu vida para cambiarte, aunque no se queden para siempre. Entonces llega la maga cazadora, porque cuando ella aparece en la vida de Finn, ya no estamos viendo al mismo chico de las primeras temporadas, ya no es el niño que perseguía princesas, ni el adolescente que confundía intensidad con amor. Ahora es alguien que poco a poco está creciendo, y lo curioso es que esta relación nunca intenta llamar la atención. No hay fuegos artificiales, no hay grandes explosiones, no hay un momento en el que lo cambie todo. De hecho, muchas personas ni siquiera lo recuerdan bien, porque mientras ellos se conocen, el mundo sigue avanzando. Simon, Betty, Marceline, Bonibel, el fin del mundo, Golp. Y aún así, en medio de todo este caos, algo empieza a construirse. Y creo que por eso esta relación es tan diferente, porque Finn intenta ser él mismo y no intenta impresionar a nadie. Con la princesa Chicle quería ser digno, con la princesa Llama quería ser querido, y con la maga cazadora solo es él mismo. No hay presión, no hay máscara, solo dos personas pasando un buen momento. Miradas, conversaciones, aventuras pequeñas, silencios cómodos, y eso es lo que hace tan fácil de pasar por alto y tan importante a la vez, porque cuando eres joven piensas que el amor tiene que ser enorme, que tiene que doler, tiene que arder, tiene que cambiar todo, pero a veces el amor más real es el que simplemente se queda, y durante mucho tiempo pensé que esa era toda la historia entre ellos dos, hasta que llegó Fiona y Cake, porque ahí no vemos al mismo Finn, vemos a un Finn adulto, pero roto, porque Jake ya no está, y aunque siga ayudando, aunque siga sonriendo, hay algo dentro de él que no ha sanado, porque Jake no era solo su amigo, era su hogar, la persona que siempre estuvo ahí, la persona que le enseñó lo que significaba no estar solo. Y cuando pierdes a alguien así, aparece un miedo muy concreto. El miedo a pensar que nadie volverá a quererte igual, y que nadie te podrá entender como él. Y Finn vive con ese miedo, y entonces ocurre algo. Finn recibe una herida mortal, una herida que no puede curarse fácilmente, y lo deja al borde de la muerte. Y ahí la historia deja de hablar de aventuras y empieza a hablar del amor, porque la maga cazadora decide salvarlo, no por destino, no por obligación, no porque es el héroe de U, sino porque es Finn, porque es la persona que ama y arriesga absolutamente todo por él. Y aquí fue cuando realmente lo entendí, porque siempre vimos a Finn intentando buscar el amor, pero esta vez era alguien demostrando amor hacia él. Y entonces llega el momento más importante, la caja. Porque mientras todo esto ocurre, Finn sigue atrapado en algo más profundo que una herida, la ausencia de Jake, la idea de que nadie va a ocupar ese lugar, la idea de que nadie lo va a querer igual otra vez, y cuando queda encerrado, se enfrenta a ese miedo de verdad, porque en el fondo no tiene miedo de morir, tiene miedo de quedarse solo. Y ahí es cuando lo entiende, Jake no se puede reemplazar, porque Jake era Jake, pero eso no significa que no pueda haber un lugar nuevo en su vida para alguien más, no como una sustitución, sino como una continuidad. Ahí es cuando entiende algo que nosotros ya estábamos viendo, que la maga cazadora no era solo otra relación, era su hogar, la persona que se queda, la persona que lucha por él, porque la princesa Chique fue la persona que Finn soñó amar, la princesa Llama fue la persona con la que aprendió a amar, pero la maga cazadora fue la persona que le enseñó lo que se siente cuando alguien te ama de verdad. Y creo que aquí está lo más importante de todo esto, que Finn no es una persona que se equivocó en el amor 3 veces, es un personaje que fue creciendo dentro del amor, que cada relación no le dio una respuesta, le quitó ilusión, y eso llegó a algo más real, porque al principio buscaba algo ideal, luego una emoción, y al final dejó de buscar. Y quizá eso es crecer, dejar de imaginar cómo sería el amor y empezar a entender cómo es realmente. Y quizá por eso su historia no es una historia de amor, es sobre equivocarse, sobre perder y sobre entender poco a poco qué significa realmente querer a alguien. Porque al final Finn no tuvo 3 amores, solo tuvo una lección dividida en 3 partes.